por la plataforma CPCAT, por el software CPCAT. ¿Sí? Hoy día vamos a hacer un tanque semienterrado, 1 o 2 tanques semienterrados. Y yo tenía preparado diseñar con ustedes un tanque regular, un tanque de los que estamos acostumbrados a ver. Pero alguien me hizo una pregunta interesante ayer, si podíamos hacer tanques circulares, tanques semienterrados circulares. Y sí, porque alguna vez sí lo habíamos hecho, pero me pareció interesante y mucho más aplicable trabajar con un tanque circular. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y lo vamos a ver desde la base. Por tanto, vamos a primero trabajar un poquito en AutoCAD. Rapidito para ayudarnos con la plantilla que vamos a necesitar para nuestro trabajo de hoy. ¿Sí? Así, los que no tienen la plantilla se crean una plantilla también apoyados por AutoCAD. ¿Sí? Si tenemos CPCAT en la computadora, por supuesto que tenemos AutoCAD. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Enseguida les muestro. Vamos a compartir la pantalla de AutoCAD. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos a borrar esto. Nosotros hemos decidido diseñar un tanque cilíndrico semienterrado con las siguientes dimensiones. Un diámetro de 10 metros y una altura de 4 metros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hemos decidido diseñar un tanque circular? Porque en la teoría los tanques circulares distribuyen mejor los esfuerzos y por esa razón, al necesitar una capacidad tan grande, vamos a tener menores espesores que si hubiéramos diseñado un tanque regular, un tanque rectangular, un tanque cuadrado. Entonces vamos a proceder con la organización. Para esto vamos a estructurar y el primer paso para la estructuración es armarnos una plantilla. ¿Qué he hecho yo? Simple, me armé una circunferencia de diámetro 10. ¿Se ve la pantalla? Sí, Emir, se escucha y se ve. Perfecto. Entonces, una circunferencia de diámetro 10, a la cual le hice un espesor, que ahorita vamos a ver de dónde sacamos, y otra circunferencia para marcar el centro. Eso como apoyo, ¿ya? Según Jiménez Montoya, que me gusta siempre citarlo para este tipo de diseño, sobre todo para los predimensionamientos, es muy aplicable. Podemos diseñar el espesor de este tanque, podemos predimensionar, para ser más certero, el espesor de este tanque con la siguiente fórmula: 0.05 por H más 0.01 por R. Todo esto debe ser menor a 0.20. ¿Qué significa? Que H va a ser la altura vertical de las paredes y R el radio de trabajo. ¿Sí? Me permiten que se lo escriba aquí para que nos demos cuenta. Y nos dice
que el espesor va a ser igual a 0.05 de H más 0.01 de R. Ok. ¿Sí? Esa va a ser la expresión que vamos a utilizar para predimensionar el espesor del tanque. ¿Sí? Esto para tanques circulares, según Jiménez Montoya. Ya, haciendo este cálculo, ya dijimos que vamos a tener un H igual a 4 metros igual a 4 metros ya. Y un R que va a ser el radio igual a 5 porque habíamos definido un diámetro de 10, ¿cierto? Esta es nuestra ecuación y estos son los factores que tenemos para la ecuación, ¿sí? Si hacemos el cálculo, vamos a tener un espesor de 0.25, 0.05 de H, que es 4 metros, más 0.01 de R, que es 5 metros. Nos da 0.25. Lo que yo hice fue crearme una circunferencia que tenga un espesor de 0.25 metros. ¿Ok? Le puse un eje y posteriormente lo voy a dividir. Estoy marcando una línea para poder marcar el radio y dividirlo en varios segmentos para que me ayude, le ayude a CIPECAT a asimilar de la manera más exacta la circunferencia. No puedo crear muros o un solo muro que adopte esta circunferencia. Por lo tanto, tengo que crear una serie de varios pedacitos de muro que sean rectos, por supuesto, van a ser rectos, pero que más o menos vayan simulando la circunferencia. Yo más o menos calculé que 40 centímetros es el tramo recto que puede simular CIPECAT y tengo un diámetro interno de, mejor dicho, tengo un perímetro interno de 31.41. Sería 31.41 la circunferencia, ¿no? Que es el perímetro. Lo divido por 40 centímetros y me da 78 espacios. 78 espacios que yo, si vuelvo 70 para tener más uniformidad, estaría hablando de 31.41 dividido entre 70, 0.45. Y sí, más o menos nos deja trabajar. Por lo tanto, voy a dividir entre 70 espacios esta circunferencia. ¿Cómo lo hago? Para tener 70 espacios, debo de tener 71 líneas. Por lo tanto,
creo una matriz polar con 71 líneas. Y listo. Ahora, para que esto sea mejor, yo podría utilizarla directamente así o romper cada una de estas, marcarlas con una línea y ya dejé de utilizar la circunferencia que tenía como eje y con una polilínea puedo empezar a trabajar o directamente con línea sin cortar. Yo me he creado para el eje un layer en AutoCAD y empiezo a crearme la circunferencia. Esto me va a ayudar porque de la misma manera yo voy a crear mis muros en CipeCAD y esto me va a ser indispensable. Ok, ahora, ¿por qué estamos creándolo desde el principio, desde cero? Porque ayer tuvimos un problema por causa de no tener, porque no teníamos toda la plantilla, pues no. Y además este tipo de trabajos no podemos desarrollarlo si no tenemos una plantilla. Y de paso ustedes me van siguiendo creando su plantilla. Bueno, mientras trabajamos, que ya nos falta mucho, estamos terminando. Aquí está este error. Ahora sí, vamos a tener cuidado con esto. Aquí siempre está la punta, hay que tener cuidado con eso. Aquí me está molestando este aspecto de el cuadrante, no es el cuadrante, es el perpendicular, este me está molestando. Continúo, ¿viste? Ahora sí. Bueno. Mientras estamos trabajando, les comentaré que el ESEP Ingeniería y Construcción, de la empresa donde tengo el gusto de prestar mis servicios, presta el servicio de capacitación, sobre todo en este tiempo de cuarentena, mientras vía online, y damos cursos de AutoCAD, CipeCAD y varios software para ingeniería. Sí, ya está, listo. Acabo de crearlos. Tengo que tener cuidado. Como creé una matriz, está en un solo bloque y es posible que CipeCAD no me lo reconozca. Entonces voy a hacer, voy a deshacerlo, voy a descomponerlo y ya quedó en líneas independientes. Para esto, si trabajo con CipeCAD, debo de tener cuidado cuando voy a guardar una plantilla. De guardarla con una versión anterior. Si yo estoy trabajando con CipeCAD 2018, tengo un AutoCAD 2018, pero aún así no me reconoce los archivos que están en AutoCAD 18. Por alguna razón, tal vez se creó el AutoCAD
esta versión de AutoCAD posteriormente a la versión de ZIP, entonces ese es el problema. Yo la guardo en 2013 para no tener ningún problema y al escritorio. ¿Sí? La cierro para que no me perjudique y me salgo de este trabajo. Ahora voy a abrir un archivo de ZIP para empezar a trabajar. Okay. Ahora sí. ¿Sí? Abrimos un archivo de ZIP. Y creamos uno nuevo. Le vamos a poner TC como nombre de fichero y análisis o cálculo y diseño de tanque circular. Lo guardo en la carpeta normal de ZIPCAD, me pide un modelo BIM, le digo que no, me da la opción. Ahora sí ya se ve, ¿no? Le voy a aceptar. Nada, disculpar que ando medio lenta esta pobre máquina. Vamos a trabajar con las mismas normas que trabajamos ayer. CBH 87. Aquí están las normas. Para los que no vieron ayer, volvemos a trabajar. CBH 87 para hormigón. Y el resto son acero conformado, madera, son elementos, materiales con los que no vamos a trabajar hoy día. Pero para hormigón principalmente CBH 87. Vamos a escoger un hormigón H21, control normal. Podríamos ser un poco más exigentes, un poco más precavidos y poner no, pues vamos a trabajar con control normal. Como me doy cuenta que CBH no tiene control reducido, solamente en H15, hay otras normas que le ofrecen la opción de tiquear control reducido, que es un poquito más básico. Trabajamos con las características del árido y yo siempre trabajo con 19 milímetros. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos pide las características del árido ZIPCAD? Porque si nos acordamos, hay una restricción para los espaciamientos de las armaduras, que es que el espaciamiento mínimo de las armaduras debe ser un 25% mayor al tamaño máximo de los agregados, por supuesto, del agregado grueso. ¿Sí? Es decir, que el árido grueso debería ser, por lo menos, debería tener un máximo del 75% del tamaño o de la separación más chica que haya entre armaduras, para que se entienda. Por eso es que decidimos esto. ZIPCAD nos da la oportunidad, si queremos, de ponerlo por cada elemento. Nosotros queremos poner uno solo para todos los elementos y hacerlo más sencillo. Y bueno, ya tenemos la opción de trabajar con viento, con ansiosísmica o comprobar el fuego. Ayer vimos, trabajamos con viento. Ahora que estamos hablando de un tanque semienterrado, es muy improbable que se vea afectado por el viento. Su altura mayor es de 4 metros y vamos a enterrar por lo menos 1 o 1,5, y entonces no veo la necesidad de utilizar viento. Vamos a seguir adelante.
Vamos a aplicar los datos de la norma para todo control normal. Y ya una vez en la plataforma de CPCAT, vamos a llamar a nuestra plantilla. Para eso la buscamos. No es esta, es una que le pusimos tanque circular. Aquí está, tanque circular. Abrimos, damos a aceptar. Ahí está. Y nos dice que quiere introducir, le digo que todo. Lo voy a aceptar y me dice que deseo asignarlo a todos los grupos, le digo que no. Y que solamente me lo asigne al grupo donde voy a trabajar. Yo mismo lo asigno y le doy acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Inclusive la ecuación para determinar el espesor. ¿Ya? Para esto creo mis plantas. ¿Y cuántas plantas voy a necesitar? Voy a tener una en cimentación, en la base del tanque, que así sea que yo diseñe un tanque completamente superficial que esté sobre la tierra y que solamente tenga la introducción de la losa de cimentación en el espesor propio de la misma losa, o que lo diseñe semienterrado, que es precisamente este caso. Igual voy a trabajar con un forjado. ¿Por qué? Porque el forjado de cimentación se crea automáticamente y este forjado va a ser el forjado de la tapa. Y le voy a poner tapa. De altura 4, que son los 4 metros que tiene las paredes del tanque. Y no le voy a poner carga por el momento. Le voy a dar a aceptar. Ok. Una vez tengo este dato, puedo pasarme a las entradas de vigas. Y no me aparece, lo activo para que se vea mi plantilla. Y puedo ya hacer la configuración de mi muro para empezar a introducirlos. Me voy a muro, entrar muro, muro de hormigón armado y CPCAT me da la oportunidad de decidir entre el espesor y incluso CPCAT determina dos espesores. Quiere decir que divide la pared de mi muro en dos para poder diseñar dos parrillas de armadura, como es lo correcto en este tipo de estructura. Sí, regularmente casi todas las estructuras planas deberían tener dos parrillas. Me pasa a mí muchas veces, tengo algunos conflictos con los constructores cuando toca hacer escaleras. A veces. Algunos aseguran que no debe trabajarse con dos parrillas, pero no es cierto. Todos los elementos planos deberían trabajar con dos parrillas para poder absorber correctamente tanto los momentos positivos como los negativos. Ya hemos decidido que el espesor de nuestra losa hemos predimensionado el espesor de nuestra losa como 0.125. Y 0.125 van a ser el 0.25 que tenemos como el espesor total. ¿Ok? Vamos a trabajar sin vinculación exterior, porque aquí abajo vamos a tener una losa y una losa de cimentación. Entonces vamos a trabajar sin vinculación exterior y vamos a trabajar con la opción de apeo, que es apoyo, y vamos a tener un canto. Por el momento le vamos a poner, a ver,
tendríamos que saber el espesor que vamos a utilizar para la losa de abajo. Por lo tanto, podríamos dimensionar la losa de cimentación que va a ser sustentada, y esa Jiménez Montoya nos dice que podríamos diseñarla con el 0.1 de H. Entonces eso se refiere y corresponde a 40 centímetros. Vamos a tener una viga que tiene que tener el mismo canto o superior al canto de la losa de cimentación, nunca menor. Y vamos a introducir 40 centímetros, que va a ser la viga que va a venir alrededor, que va a estar debajo del muro. ¿Sí? Ya hemos activado la vinculación, que es sin vinculación exterior. Cuando trabajamos por métodos elásticos, por métodos flexibles, trabajamos sin vinculación exterior, porque diseñamos con balasto. Cuando trabajamos con vinculación exterior es porque estamos trabajando con métodos rígidos, o quiere decir que estamos diseñando zapatas. Estos son los métodos que utiliza CIPECAT. Por supuesto, hay más tipos de zapatos. De fundaciones, podríamos diseñar, si no fuera en CIPECAT, podríamos utilizar métodos flexibles también para diseñar zapatas. No es el caso, CIPECAT solo trabaja para el diseño de zapatas aisladas con métodos rígidos. Y los métodos flexibles los utiliza en losas de cimentación, en vigas de cimentación y en otros elementos para los que solicita el valor K30 de balasto. Una vez dicho esto, pasamos a definir las leyes de presiones o cargas del terreno, o empujes del terreno. Tienen otros en otra versión de CIPECAT. Y me aparece ya el muro como tal. A este muro yo primero paso a configurar la ley de presiones. Para eso determino si es un empuje de terreno o es alguna otra. Yo lo determino como empuje de terreno. El primero determino como empuje de terreno, al cual le puedo cambiar y le puedo dar empuje de terreno. Listo. Me voy a la configuración y configuro que va a estar en carga muerta o en carga de sobrecarga de uso. El empuje de terreno va a ser una carga muerta. No se olviden que es un tanque semi-enterrado. No va a haber opción de que esté o no esté. Vamos a darle que va a ser hasta qué cota. Nosotros creamos fíjense que creamos nuestras plantas y le dimos 4 metros. Vamos a enterrar para la cimentación 1.5 y vamos a dejar 2.5 afuera. Eso dependiendo de qué, del estudio del suelo. Simplemente estamos haciendo una consideración. Entonces 4 menos 1.5, 2.5. Para que sea mejor y lo veamos más sometido, examinemos mejor el dato, pongámosle 2 metros. Entonces, si enterramos 2 metros y quedan 2 metros afuera, ¿hasta qué cota va a trabajar el suelo? El suelo va a trabajar, si estuviera completamente lleno el tanque, va a trabajar hasta la cota 2 metros. 2 metros positivos, ¿no? Pero tenemos que dejar un espacio para el rebalse. Pongámosle que sean 40 centímetros, estamos trabajando con 1.60. Entonces, hasta la cota 1.60,
espacio que estamos dejando para el rebalse, esta dimensión, ya depende del cálculo hidráulico. Entonces, hay que verificar ese dato también. Ángulo de talud, no vamos a tener ningún ángulo, no hay ninguna inclinación. No está sobre una pendiente, ni tampoco está, no tiene un talud. Este suelo, densidad aparente, un 80, no tenemos estudios solo, deberíamos tenerlo, pero esta es una densidad regular para suelos arcillosos. Densidad sumergida, 1.10, podríamos dejarlo también. Ángulo de rozamiento interno, 30 grados. Está bien, oscila entre 30 y 45 para suelos arcillosos, arenosos o limosos. Y evacuación por drenaje. Evacuación por drenaje podía ser que sea el valor de, podría ser que sea el valor de la capacidad drenante del suelo, por lo tanto, deberíamos determinarla dependiendo del tipo de suelo. Si tuviéramos un suelo arcilloso, no tendríamos una evacuación por drenaje superior a 20 o 30%. Pero otros autores sugieren que podría referirse evacuación por drenaje a el drenaje que vamos a hacer para desalojar el agua del tanque. Entonces, esto trabajaríamos con un 100%, ¿ya? Así vamos a trabajar con esa idea de que va a desalojar el tanque, el agua, en un 100%, por lo tanto, toda esa cantidad de agua va a llegar a estar en 0. Para esto podríamos trabajar con el nivel freático, pero no lo vamos a hacer. Y con eso ya tendríamos el valor de empuje de terreno, ya tendríamos configurado empuje de terreno. Ahora, ¿qué otro factor trabaja en este tipo de tanques? Trabaja el factor del agua, por lo que podemos crear otra carga, cambiarle el nombre y ponerle agua. Oh. Me cambió, vamos a ponerle empuje terreno. Ahora sí. Cambiando. Vamos a crearlo nuevo. Ya. Esta más le compuse el terreno y vamos a poner aquí agua. Listo. A agua le vamos a quitar las cargas de terreno y le vamos a poner sobrecarga de uso, porque el agua ya no lo vamos a considerar como una carga permanente, sino es una carga no permanente. Vamos a configurar esto. Cuando le damos con nivel freático nos considera que tiene agua, y si no tiene suelo está al 100%. Y vamos a llegar hasta la cota de 1.60. Aquí me doy cuenta que esta cota que hemos metido está muy bien introducida, pero la cota que pusimos acá para el terreno no está bien, porque el terreno va a llegar hasta la cota 0
si se dan cuenta, porque vamos a introducir 2 metros y el terreno va a estar en la cota cero. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta. Ahorita vamos a ver allá cuando introduzcamos y van a ver eso. Una vez tengamos esto listo, le damos a aceptar y empezamos a llamar. Empuje por defecto, que va a ser empuje del terreno. Al final no le cambiamos, le ponemos hacia la izquierda y empuje del agua ahí hacia la derecha. ¿Qué pasó aquí? Ahí. Lo que pasa es que no se nota porque no hemos introducido, no hemos configurado al otro lado a ver, vamos a darle a aceptar. No hemos configurado el nivel de fundación, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar y vamos a crear no nos aceptan las capturas. Bueno, si no podemos trabajar con capturas, vamos a trabajar directamente, ¿no? Y vamos a crear nuestro primer espacio del muro. Ahí está. Fíjense, ya tenemos. No estamos viendo cargas. Entonces vamos a ir a la configuración y vamos a determinar eso es. Vamos a determinar 2 metros de la cota de cimentación, la vamos a determinar a -2. ¿Ya? Le damos a aceptar y tendríamos que volver acá. Ya, ahora sí nos muestra. Y vamos a editar este muro. Vamos a verificar. Ahora sí. Y aquí está el agua. ¿Sí? Ver todas las presiones y así estarían funcionando. ¿Sí? Ahora sí está bien. Quiere decir que el terreno está trabajando hasta la cota 0 y el agua hasta la cota más 1,60. Vamos a darle a aceptar. Y ahora sí, continuamos. Seguimos. Y vamos a configurar otra vez por si acaso. Sin vinculación exterior, apeo, 40 centímetros. Ley de presiones. Ya lo tenemos todo listo. Introducimos por defecto hacia la izquierda y agua hacia la derecha.
y vemos todas y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y vamos a continuar. Ahí. Fíjense que ya vamos a poder darle la circunferencia, pero vamos a revisar. Estamos trabajando sobre etapas y fíjense, el agua adentro y el terreno afuera. ¿Estamos trabajando bien? Estamos trabajando bien. Por lo tanto, seguimos. Vamos a aceptar y continuamos. Ahora sí. Y aquí ya le damos un poquito más. Por si acaso podríamos haber trabajado sin marcar los espaciamientos, pero tendríamos el problema de que tendríamos espacios de todos tamaños o de tamaños muy diferentes a veces, ya no nos permitirían trabajar correctamente. Aquí hay que tener buena vista para poder trabajar bien. Y se toparon con un cegatón. Y tengo que trabajar mucho con el zoom. Ese es el problema. A veces el zoom, cuando el video de la máquina es muy lento, o no es muy bueno, el zoom nos vuelve loco, o hace que el programa se vuelva un poco loco. A trabajar mucho con el zoom. Yo trabajo mucho con el zoom, igual que en AutoCAD. Fíjense que es acostumbrarse a cómo trabajar con este programa. Y seguimos. Sí, parece muy... Eso es. Parece muy morosa la cosa, pero sí, este es el caso, ¿no? Es moroso el trabajo. ¿Y por qué lo estamos haciendo desde cero? Yo pensaba ya mostrarle un trabajo que ya hemos hecho, pero la idea es que ustedes puedan seguirme y trabajar. Por eso hemos trabajado desde armar la plantilla, ¿no? Que es sumamente sencillo armarnos la plantilla. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Ok. Seguimos trabajando. Este es un poquito moroso. Mientras tanto, no sé si le parece, ingeniero Poveda, mientras estamos trabajando esto, que todavía nos falta un espacio, podríamos hacer algunas preguntas y así a manera de que vamos avanzando y nos vamos distrayendo, respondemos las preguntas que tengan los colegas. Perfecto, ingeniero. Si hay alguien que quisiese hacer alguna consulta, puede hacerlo por el chat interno del Zoom o también activando su micrófono. Solicitamos, por favor, a la persona que ha hecho las líneas con el lápiz virtual, las mismas puedan ser eliminadas en la misma línea donde sacó el lápiz hay un borrador que puede hacer uso de él. Solo debe tocarla línea por línea. Le agradecemos. Sí, sería bastante bueno que tenga un poco más de cuidado con eso porque no me estaba dejando trabajar. Esa línea me perjudica un poco con el programa. No sé qué tanto acceso podrá tenerse
de Zoom, pero no me estaba dejando crear correctamente y me parece que era eso. Bueno, fíjense que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que les comentaba yo ayer. Este de aquí yo podría arreglarlo. Estaba mal introducido. Y no hay problema, control Z y vuelvo. Todo es como en AutoCAD. El que maneja AutoCAD no va a ser mucho problema trabajar con CPCAD. Y fíjense que en algunos no estoy llegando justo al punto. Pero sí estamos dándole la forma. Tampoco que el error sea tan exagerado, porque hay que tomar en cuenta que el programa trabaja con métodos matriciales, los cuales consideran cada cosa, ¿no? En el diseño. A los métodos matriciales no se les va nada, no se les va un esfuerzo, no se le va una línea y nos diseñan como tiene que diseñarse. Eso, aquí me alejo un poco porque no me deja trabajar. Entonces son las cosas que se presentan a veces para trabajar en este tipo de proyectos. Y hay que ser muy cuidadoso aquí. Es moroso. Y esto nos va a permitir. Acá me salió un poquito. Vamos a volver. Y ahora sí. Fíjense que yo estoy respetando que más o menos el espacio sea correctamente cubierto. No tanto el punto de allá, sino que entre estos nudos de acá estén dentro de del par de circunferencias que me he creado como área para este trabajo. Eso es lo que me interesa porque va a hacer que pueda lograr cerrar completamente. Porque imagínense que tengo un error y el programa no admita el cerramiento y no me quiera diseñar una losa, ese ya se me hace un problema. Y después ubicar dónde fue el error teniendo 70 espacios es un poquito complicado. Aquí vamos a cerrar. Listo. Cerró, cerró. Para darnos cuenta, vamos a quitar ya la plantilla y vamos a hacer. Ahí está. Ese es nuestro muro. Seguimos con el problema de las líneas, ¿no? Si nos vamos hacia abajo, vamos a poder ver la carga del suelo y la carga del agua. Arriba solamente vamos a poder ver la carga del agua. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No hubo pregunta? No, no hay ninguna consulta. Respecto a la línea, como usted tiene el mando de anfitrión, en la línea de arriba hay unos comandos en el cual puede usted directamente borrar. Ahora sí, ya lo vi. Sí, solamente hay que tocar. Perfectísimo, muchísimas gracias, ingeniero. Eso, no, oh, se guardó la pantalla. Ok, ¿listo? Tenemos una... Vamos a ver el 3 dimensiones. Disculpe, ingeniero, hay unas consultas. ¿Me escucho? No podemos despejarla.
Claro que sí, Nos claro que sí. dice, colega Diego, el cálculo de los esfuerzos en el muro supongo que va a ser más preciso en función a la mayor cantidad de segmentos de muro bajamos a crear en el perímetro de la circunferencia. Por supuesto que sí. No, no nos olvidemos del cálculo diferencial que hace, que toma, la idea del cálculo diferencial es tomar la parte más pequeña pero representativa y poder determinar los esfuerzos, ¿no? Además, de elementos, en este tipo de elementos, los esfuerzos se redistribuyen mucho mejor que en tanques cuadrados o rectangulares, o en paredes rectas. Y sí, se diseña mucho mejor, ¿no? Por eso precisamente cuando tenemos tanques de estas dimensiones, imagínense un tanque de este tamaño con, con paredes rectas, el espesor de 25 no nos va a dar, ¿no? Entonces vamos a tener que diseñar con un espesor mayor. Gracias, ingeniero. ¿Sí, otra consulta. Nuestro amigo Johnny Terceros dice, ingeniero, vi en el esquema de CIPE que la base del muro es de 2 alas. ¿Existe la manera de que se pueda realizar de una sola ala hacia el interior? Sí, pero si fuéramos a diseñar otro tipo de muros, aquí podríamos incluirlo, pero no nos va a dejar diseñar la losa, no nos va a dejar diseñar la losa de fundación que es la que corresponde para este tipo de estructura, precisamente para este tanque. Pero sí podríamos diseñar a un ala solamente, precisamente cuando diseñamos muros de contención o muros diafragma también para edificios, regularmente en los huecos del ascensor, que son paredes de hormigón correctamente, diseñamos con zapatas, como vimos en la configuración del programa, y a veces nos toca al lado del vecino y tenemos que diseñar solamente hacia un lado, como medianera. Entonces sí, nos permite hacerlo, pero para este caso no podemos utilizarlo porque no vamos a poder crear una losa encima de la zapata que ya nos está creando. Por eso hemos tomado la opción de sin vinculación exterior. Las zapatas las ponemos cuando tenemos con vinculación exterior. Cuando vamos a transmitir directamente desde el muro los esfuerzos hacia la zapata. Gracias, ingeniero. Acá hay una consulta. Luego nos dice, el cálculo de los esfuerzos en el muro, supongo que va a ser más preciso en función a la mayor cantidad de segmentos de muro bajamos a crear en el perímetro de la circunferencia. Sí, fue la primera pregunta. Me parece que está repitiendo la primera pregunta que ya lo respondimos, que sí, en base a la mayor cantidad de nudos o de muro, pequeñas partes del muro, vamos a tener mayor eficiencia en el cálculo. Gracias, ingeniero. Richard López nos dice, para tanques enterrados a más de 9 metros de profundidad con alto nivel freático, ¿cómo asumiríamos el empuje del suelo? De igual manera, pero aquí en tanques bien enterrados, como el que nos mostró y con tanta, vamos a tener, yo pienso que el diseño, el predimensionamiento de las paredes no va a ser suficiente. Vamos a tener muchas fallas porque ya la carga del suelo va a ser bastante, ¿no? Va a ser considerable. Y el mismo programa nos va a ir diciendo que tenemos fallas, que no podemos
trabajar directamente con el predimensionamiento, entonces hay que ir aumentando el espesor y probando con distintos espesores hasta que vaya cumpliendo, pues, ¿no? Hasta que sea lo más constructivo posible y que los esfuerzos se puedan absorber tanto con el hormigón como con la armadura. Y lo que más interesa aquí es tener un buen estudio de suelos en el momento en el que tengamos ese caso, ¿no? De haber enterrado un tanque a más de 9 metros. Ya tendríamos que tener un estudio de suelo bastante eficiente y poder determinar con eficiencia las densidades del suelo, densidades secas, densidades húmedas, el ángulo de rozamiento interno y todo lo que nos pide acá, además de un estudio de capacidad de balasto. Sería el ensayo de carga de placa, tendría que hacerse al nivel de la cimentación. Ese sí tendría que hacerse, ¿no? Aquí estamos asumiendo, vamos a asumir en base a lo que tiene CIPECAT, pero no es lo correcto. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso sería para la pregunta del colega. Exacto, ingeniero, no tenemos más consultas. Podríamos continuar. Ya. Bueno, ahora sí vamos a crear nuestra losa y para eso vamos al nivel de cimentación. Podemos esconder un ratito las cargas para que no nos perjudiquen. Aquí tenemos un ojito que dice visible y las cargas se esconden, no es que las hayamos borrado. Y cuando nos muestra el asterisco, quiere decir que nos está permitiendo crear una losa. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos a paños, gestión de paños, entrar paño y tenemos losas apoyadas sobre el terreno. Para esto necesitamos tres tipos de valores. Necesitamos el valor del canto que vamos a predimensionar y habíamos dicho que íbamos a utilizar el 10% de la altura del muro. Eso es lo que con lo que nos ayuda Jiménez Montoya. Si quieren revisarlo, estoy ahorita en la página 601 y he visto desde la 599, ¿sí? Yo consulto mucho a Jiménez Montoya, es una biblia del hormigón, creo que todo lo que necesitamos está aquí, a no ser que tengamos que variar un poquito con alguna norma que sea muy diferenciada, pero las bases están acá. Vamos a trabajar con 40 centímetros, que sería el 10% de 4 metros de altura. Y vamos a necesitar datos del estudio de suelos, tanto los datos de tensiones admisibles como el dato de módulo de balasto. Para las tensiones admisibles tenemos la opción de escoger aquí entre los valores, pero para el módulo de balasto tendríamos que calcularlo. ¿Ok? Tendríamos que calcular el módulo de balasto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les voy a mostrar, enseguida les voy a compartir un Excel. Un Excel que nosotros preparamos para trabajar con nuestros alumnos que llevan el curso de CIPECAT con nosotros, ¿no? Los que llevan con nosotros este curso, nosotros le hemos proporcionado esta planilla de ellos. Esto no es nada que nos hayamos inventado nosotros, es el método que utiliza CIPECAT para calcular el coeficiente o el módulo de balasto
Y para eso CIPECAT nos da esta planilla. Esta planillita de acá, que yo la he sacado de los textos de ayuda de CIPECAT que están en el mismo programa, y nos muestra unos distintos valores del coeficiente de balasto para distintos tipos de suelo. A esto, ¿qué es el coeficiente de balasto? Hay muchos de los que estuvieron ayer, otros no, y tal vez no lo conocen muy bien. El coeficiente de balasto es el K30, es el valor del suelo, el valor de la reacción del suelo, podríamos decirlo así. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos algún material, algún otro material diferente al suelo, el primer valor que obtenemos, que debemos obtener, dependiendo de sus características, de las características propias del material, es el módulo elástico. Entonces, cuando determinamos el módulo elástico, ya tenemos un parámetro para saber hasta dónde ese material puede trabajar de manera elástica y desde dónde todas las deformaciones que se presenten en ese material van a ser plásticas. ¿A qué me refiero? A que cuando tengan una carga que provoque una deformación, mientras estemos en el espacio elástico, ese material, al ya no tener la carga, va a volver a su estado natural. Lo mismo pasa con el suelo. El coeficiente de balasto actúa como resortes en el suelo, que sería la especie de módulo de elasticidad. Así lo entiendo yo. Y así me parece que trabaja. Esa para mí es la interpretación más correcta que tiene el módulo de balasto. ¿Sí? Porque es el que me permite decidir hasta qué punto mi fundación puede ser elástica, quiere decir, puede ser que se deforme y vuelva, mejor dicho, hasta qué punto el suelo que va a resistir a mi fundación puede soportar una carga sin que provoque una deformación plástica. En el caso del suelo sería un hundimiento o un asentamiento que podría ser tan grande que provoque fisuras, ¿no? En el caso de una zapata, de una losa de cimentación, los asentamientos son muy probables, pero los asentamientos diferenciales no. Tendríamos que tener muy mal estudio de suelo para que se presenten asentamientos diferenciales. De todos modos, tenemos que tomar las precauciones necesarias. Para eso, el coeficiente de balasto es muy eficiente. Y en un área tan grande como la que estamos trabajando en este tanque, deberíamos hacer por lo menos unos 2 o 3 puntos de estudio de carga de placa para determinar el K30. Cuando ya tenemos determinado el K30, según CIPECAT, aquí ya, yendo a lo de nosotros, este K30 que nos da, aquí nos da valores paramétricos, nos da parámetros nada más. CIPECAT que podemos asumirlo. Yo, para mí, para efectos de cálculo, ¿no? O para utilizarlo en situaciones muy extremas donde verdaderamente necesito desarrollarlo y pues no tengo alcance a un estudio de estos. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, para este tipo, voy a determinar un KP, que va a ser el K30 también, que es el módulo de balasto, como les digo, el ensayo de carga de placa. Ese ensayo me va a determinar aquí este valor. Ahora, vamos a determinar qué tipo de suelo habíamos utilizado. Nosotros ayer trabajamos con arcilla mojada, que estaba entre 2 y 3. Ayer no, regularmente trabajamos con arcilla mojada de 2 a 3. Esos son los valores. Podríamos tomar 2, podríamos tomar 3, podríamos tomar 2.5 para tener una media. Y tendríamos que determinar
los valores de largo y ancho. Como aquí tenemos un área circular, vamos a tener el mismo, que va a ser el diámetro de 10 metros, para lo cual la relación va a ser de 1. Para suelos arenosos nos dice que podemos utilizar esta ecuación, y para suelos arcillosos esta otra cosa. ¿Yo qué hago? ¿Por qué hago esta planilla? Porque podríamos tener un suelo con un porcentaje de arena y un porcentaje de arcilla y determinarlo aquí para poder hacer acá una mezcla del suelo. En este caso vamos a determinar que tenemos un 100% de suelos arcillosos y estamos utilizando esta fórmula nada más, y vamos a determinar un coeficiente de balasto de 75 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Entonces pasamos a esa determinación. Y ahora sí ya podemos diseñar nuestro losa apoyada en el terreno. 40 centímetros de canto, habíamos dicho, con 0.1 de la altura. Vamos a utilizar una arcilla blanda como base, no tenemos un estudio de suelos. Y vamos a utilizar, ¿qué memoria tan? Aquí está, 75, no me acordaba ya. 75 toneladas por metro cúbico. Como no tenemos viga recta, vamos a darle 2 puntos de paso para poder determinar. Hacemos clic sobre este área y vamos a hacer 2 puntos de paso. Ahora, ahí está nuestra losa y vamos a ver. Ahí está. Esa es nuestra losita rodeada toda por una viguita. ¿Listo? Ahora vamos a la parte superior. A ver, dice las vigas tanto, están en contacto con la losa apoyada sobre el terreno. Una sola apoyada sobre el terreno. A una losa apoyada sobre el terreno solo puede estar en contacto con vigas de cimentación con los propios límites de losa o de pilares de pantalla que nazcan en ella. Ya, perfecto. Lo que tendríamos que hacer es hacer la configuración del muro. Para eso vamos a darle a asignar muros, muro de hormigón, y vamos a hacer una nueva configuración y hacer un pequeño cambio. Vamos a tener los mismos datos de antes y vamos a trabajar siempre sin vinculación exterior, pero con una viga de cimentación, nos dice. No podemos generar un apego. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar el dato, vamos a poner el canto de 40 y vamos a poner el valor de el suelo y el mismo valor que pusimos para el módulo de balasto. Podríamos utilizar otro valor para balasto, por si acaso, que podríamos diseñarlo también con nuestro Excel e introducir el ancho de la viga. La viga va a tener un ancho de, el ancho que tiene el muro, 25 y un alto de 40, si no me equivoco. Aquí vamos a determinar el ancho, que va a ser 25, y un largo de 31, ¿no? A ver, 31 y punto 25. Y podríamos tener un coeficiente de balasto de 2008. ¿Sí? Eso, bueno, apliquémoslo para
para hacer un buen cálculo, ¿no? Por cálculo académico íbamos a introducir el mismo valor, pero ahí es. A ver. Pero aquí vamos a introducir ya el valor calculado, 2008, para estar en lo correcto. Vamos a aceptar, vamos a leyes de presiones, ya tenemos configurado esto, creamos uno y creamos dos, uno con valores con defecto hacia la izquierda y otro con valores de agua hacia la derecha. Vemos todas las cargas, está perfecto y le damos a aceptar. Y vamos a asignar y podemos seleccionar todos nuestros muros. Eso. Y ya le estamos dando ese valor a todos nuestros muros. Que esperar que estoy trabajando en el cambio CPCAT. Ya estuvo. Estamos en cimentación, vamos a mirar las cargas. Terminar. Ahora sí. Fíjense que aquí pasa algo raro. Desde la mitad por alguna... aquí está mejor. Por algún problema de CPCAT está desde la mitad, que podríamos marcarlo así. Ahora sí. Tendríamos que hacer un cambio. Entonces, estamos con muros, editar muros. Este muro me dice que es... El del terreno es en izquierda. Y el otro en derecha. Entonces yo le puedo hacer el cambio, tener derecha arriba, izquierda abajo para el agua. Listo. Me voy a muros, asignar muros. Vuelvo a crearme mi muro. Y hago mi selección del suelo y introduzco mi carga. Listo. Empuje del terreno. Agua. Ahora sí, ayúdenme. Tengo una memoria de pato. ¿Cuál estaba primero? Derecha. Y a la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pueden activar su micrófono. Creo que sí. Le damos a aceptar. Asignar. Y a ver, asignamos aquí el primer cambio. Está perfecto. El segundo cambio. Y así, podemos asignarlo por bloque para no saturarlo tanto el programa. Eso es. Aquí. Y así, vamos a hacerlo con calma porque podríamos saturarlo al programa y colgarlo y no queremos que pase eso. Ayer nos paró alrededor de una hora el problema ese de que se cuelgue la máquina. Eso. Ya, esto debido al cambio. Terminar. Perfecto, todas las cargas están perfectamente ubicadas. Volvemos a revisar. Está bien nuestro tanque y vamos a hacer nuestra losa superior. La losa de la tapa. Podríamos hacerla de la mitad del espesor. 0 L sobre 20, dice, ¿no? Regularmente para el diseño de una losa simplemente apoyada. Entonces L va a ser 10 dividido entre 2. Estamos hablando de, mejor dicho, 10 dividido entre 20
Estamos hablando de, no, perdón. Entre 20. Ya, vamos a trabajar con 20 centímetros, que sea la mitad de la losa de abajo. Y para esto vamos a necesitar crearnos un paño con una losa maciza de 20 centímetros. Parece una losota, pero la verdad es que tiene que ser una losa grande porque el área es bastante grande. Vamos a aceptar. Le damos acá igual, con puntos de paso. Listo. Y vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí? ¿Listo? Lo último que vamos a hacer es hacerle un hueco aquí al paño. Y podemos escoger introducir un hueco rectangular con una viga de canto cero. Con una viga de suncho de límite estructural. Voy a aceptar. Y por aquí voy a diseñar el hueco. Aquí tendríamos que hacer una planillita y ya eso, lo que ustedes ya saben. Lo voy acá, ahí está, ¿no? Ya tengo el hueco. Sí, se nota, ¿no? Ahí está perfecto. Simple y sencillo. Si necesito hacer otro hueco, lo puedo hacer en cualquier lado. ¿Listo? Me falta cargar. A ver, me parece que tiene un problema con el audio. ¿No se escucha? Me dicen si no se escucha. Se Si me escucha, escuchan muy... se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Ya. Ok. Listo, ya tenemos nuestro tanque. Y vamos a introducir lo más importante, la carga del agua. Hemos visto, fíjense que tenemos cargas, pero no solamente esas son las que actúan. Tenemos las presiones del suelo y la del agua. Y tenemos que poner una carga sobre la losa, que es la carga del agua. Regularmente la opción más clara es cargar con 1 tonelada por metro cúbico, ¿no? Y si hacemos 1 tonelada por metro cúbico como carga del agua, y si hacemos una conversión en base al volumen de agua total, vamos a tener una relación que nos va a dar la carga por metro cuadrado igual a la altura del agua. El agua va a estar trabajando a 3,60 metros, si no me equivoco. Sí, no nos hemos dado 40 de espaciamiento. Entonces vamos a trabajar con 3,60 metros. Por lo tanto, tendríamos 3,6 toneladas y aplicaríamos el agua como una sobrecarga de uso, porque es una carga no permanente, una carga que puede que en un momento esté y en otro no. Entonces vamos a trabajar con 3,6 toneladas, que tampoco es tanto, y lo vamos a subir acá. ¿Sí? Y listo. A ver, me dice que en las coordenadas 7,4 ya introducida la misma hipótesis. Creo que ya lo puse un montón de veces. La carga, vamos a darle borrar. Aquí superficial, borrar. Sí, la había puesto 2 veces.
borramos todo. Sí, la puse 2 veces y la vuelvo a introducir ahora. Sobre qué de uso, añadir. Listo, ya está. Terminar. ¿Listo? Ahí está, una sola vez. Sí, que no me dejaba el mouse y le di clip y le di clip y le di clip. Hay que tener cuidado con eso también. Aquí vamos a ver, para la tapa, vamos a aplicar por mantenimiento. Seguramente en algún momento se nos va a presentar alguna cosa por lo que tengamos que subir hasta la tapa del tanque, acomodar la bomba, las bombas que pongamos ahí para jalar, poner alguna tubería, qué sé yo. A otros se les ocurre hasta poner cosas encima del tanque, que tubo, que una cosa y que la otra. Podemos ponerle una carga de mantenimiento regular. Aquí hay que tomar no las mismas consideraciones que tomamos en el tanque elevado. Fíjense que en la tapa del tanque elevado nosotros la diseñamos con 100 kilos por metro cuadrado, porque regularmente no vamos a tener mucha gente de arriba. Es más complicado que la gente esté subiendo hasta allá arriba y pueda poner cosas, cargarse de gente, qué sé yo, ¿no? Aquí no se olviden que estamos, ¿cuánto? A 1,60 del piso, porque hemos introducido 2 metros en el suelo, a 1,60 del piso, lo que quiere decir que estamos proporcionando si ustedes quieren una tarima, estamos proporcionándole un espacio grande para poder asentar lo que quieran. Entonces, ahí puede haber una carga regular. Por lo tanto, podremos trabajar con una carga como en cualquier piso, 200 kilos por metro cuadrado, 250 kilos por metro cuadrado. Yo voy a ser más exagerado y le voy a poner 2.25, 0.25, que es 250 kilos. Y lo voy a aplicar como sobrecarga de uso también. Y le voy a añadir. Ahí está. Terminar. Y vuelvo a verificar mis 3 dimensiones. Ahora sí. Una vez definido, configurado y listo, espero no tener ningún problema, le doy calcular. Y mientras le damos calcular, les pido unos 5 minutitos en lo que calcula y luego venimos con la ronda de preguntas. Si gustan, preparen por favor sus preguntas. Les voy a solicitar un momentito mientras calcula. Los voy a dejar con la pantalla. Si alguien desea hacer alguna consulta, puede hacerlo por el chat interno o también por activando su micrófono. Ingeniero, eh,
Ok, muy bien. Ahí están todos los errores del cálculo. ¿Qué nos dicen? Nos dice que la viga 1 tienen errores en tensión media máxima en tensión admisible. Están superando la tensión admisible. ¿Listo? Está perfecto. Tendríamos que aumentar un poquito. Vigas, tantos, nos dice tensión admisible también. Igual lo mismo acá. Creo que todas las vigas tienen. Y nos hace recuerdo de que el programa no comprueba limitaciones de flecha. Ya nosotros vamos a utilizar una flecha de L200, L sobre 250 y vamos a revisar. Ahí está. Sí, lo que nos está diciendo es que las vigas de cimentación no están cumpliendo. Nos vamos a resultados. Ahí está, fíjense. Estas son las armaduras que nos está mostrando la losa. Vamos a esconderle las cargas un ratito y estas son las armaduras que nos muestra la losa de cimentación. Pero nos está mostrando, a ver, esta sería la superior, fíjense que dice refuerzo superior. No estamos viendo la completa. Vamos a ver. Modificar armado, no, perdón. En vistas. Ahí está. Y nos dice que estamos mirando las longitudinales superiores. A ver, miremos las transversales superiores. Ya que estamos ahí, y esta sería las transversales superiores. ¿Ya? También podemos ver, igual podríamos hacer el mismo acomodo que hicimos ayer, ahorita lo vamos a ver. Las inferiores transversales, también podemos ver las inferiores, y aquí están las inferiores. Fíjense, en las inferiores, toda esta parte de la losa está funcionando con un phi de 16 cada 30, y en estos laterales está un tanto menor. ¿Sí? Aquí el problema va a ser que cuando nos toque uniformar, no vamos a tener que uniformar dependiendo de la forma de la losa. Entonces yo pienso que más bien este trabajo está bastante bien. El programa lo ha considerado bastante bien, porque fíjense que va a haber cambios de longitud aquí, más no en esta parte. Entonces está bien. No se olviden que estos son los refuerzos, esos son los refuerzos. Si nos fijamos, tenemos un armado base, tanto para longitudinales como para transversales superior e inferior. Ahí está. ¿Sí? Y un armado base de un phi de 12 cada 30. Entonces vamos a tener una parrilla arriba y una parrilla abajo de un phi cada 30. Estamos diseñando con norma boliviana, por si acaso. Y el resto lo vamos a mirar como refuerzo, ¿sí? Que van a ser refuerzos en cualquiera de las partes. Los armados ya los vamos a revisar. Vamos a ver los isovalores, y esto es lo que nos muestra nuestro amigo CPK. Nos puede mostrar desplazamientos, esfuerzo. En esta losa, estamos en cimentación, a nosotros lo que nos interesa son las tensiones sobre el tercio. Ahí está. Vamos a trabajar a tensión máxima. Y fíjense que nos muestra como la tensión máxima 0.20. Nos dice que la tensión máxima es 0.20. Y nosotros tenemos un suelo que tiene como referencia 1. ¿No? 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y estamos trabajando con 0.20. Estamos trabajando al 20% de la capacidad del suelo. Sí, podríamos estar sobredimensionando, podemos quitarle el espesor a la losa tal vez. Además, viendo que las armaduras, los refuerzos no están bastante exigentes, entonces podríamos quitarle el espesor. Y eso serían
serían consideraciones que cada uno podría tener y evaluar, sobre todo económicamente. Yo siempre me refiero, nosotros desarrollamos proyectos de inversión pública, entonces son proyectos siempre con limitaciones económicas y en cualquier caso, así sea algo privado, tenemos que trabajar con la economía, primando la economía, ¿no? Entonces, siempre que esté bien hecho, bien diseñado, pero no podemos sobredimensionar. Entonces, si estamos sobredimensionando, podemos darle un espacio aquí y empezar a probar, pues no podemos probar un poquito más. Pero tenemos que tomar en cuenta que las vigas están fallando, ¿no? Entonces tendríamos que aumentar el espesor de las vigas y todo eso. Si vemos la deformada, esta es la deformada, a sobrecarga de uso, no, a combinaciones, que es donde se somete más, y a esta combinación. Fíjense que dos combinaciones nos está creando porque el programa ve que según esta norma no necesita hacer más combinaciones. Vamos a exagerar un poquito el factor, tal vez a 300. El factor que utiliza aquí CIPECAT no es un factor numérico, es un factor de escala de vista, para que nosotros veamos un poquito más exagerado tal vez, pero no aumenta nada, no cambia ningún dato del cálculo ni nada de eso. Entonces, le decimos que nos muestre cómo va a ser la deformación y él nos muestra que esta es la deformación. Fíjense que las paredes no van a sufrir ninguna deformación. Va a haber una deformación en el suelo, si se fijan, está yendo de manera vertical, pero aquí está muy exagerada y con las tensiones admisibles que hemos podido ver en los valores de tensión admisible que hemos podido ver, es que no está muy grande. Aquí hemos exagerado mucho, pues no, hemos puesto 300 veces. A ver, si le ponemos 50 veces, eso sería, ¿no? Entonces estamos exagerando por 50 el movimiento que va a tener. Simplemente va a tener un pequeño hundimiento y ese hundimiento, fíjense que va a ser unilateral, no va a provocar problemas. Fíjense que mientras el hundimiento no provoque un problema en las paredes, una deformación en las paredes, no va a haber fisuras, ¿no? Va a ser un hundimiento o un asentamiento, perdón, va a ser un asentamiento uniforme y previsto. ¿Cuánto podríamos prever como asentamiento aquí? Según las cargas, tendríamos que verificar, podríamos prever un asentamiento hasta de unos 2.5, 3 centímetros de asentamiento. En una losa de fundación a veces un poquito más. No tengo a la mano, pero podríamos ver, hacer un pequeño cálculo del asentamiento previsto, ¿no? Pero fíjense que no está causando daño a la estructura, lo que quiere decir que estamos un poquito sobredimensionados. ¿Queremos ser más económicos? Le quitamos un poco, tal vez, al espesor de las paredes, le quitamos un poco, tal vez, a la losa, no sé, y ya verificamos. Si se dieron cuenta, no hemos tenido problemas en las paredes, pero ahorita vamos a revisar los muros, ¿no? Vamos a revisar los muros. Vamos a editar los muros. A ver, uno de ellos, cualquiera. Ahí está. Fíjense que este trabajo, ¿por qué les decía que va a ser un trabajo bastante complicado? Diseñar un tanque circular es bastante complicado porque vamos a tener que analizar espacio por espacio. Son 70 pedazos de muro que tenemos que analizar y tendríamos que uniformar las armaduras para todos, para los 70 pedazos que tenemos aquí. Aquí tenemos, miren, esta armadura y aquí tenemos una fallita. No es una falla que se presente en el hormigón, es una falla en base a las armaduras que tiene el programa para tomar. El programa calcula un área que necesita para absorber los momentos
y los cortantes, y tiene una serie de datos de las armaduras, unas plantillas que tiene el programa, donde le dice puedes tomar de 8, de 10, de 12, de 16, de 20 en diámetro, y puedes ubicarla a 20, a 25, a 10, a 15, a distintas separaciones. Entonces el programa toma esto. Y si hay en un momento en el que una de las que tiene en su base de datos el programa no está cumpliendo, nos presenta este problema. Estos problemitas, fíjense que se están presentando en el lado izquierdo, si no me equivoco. Y si yo le cambio este de 8, le pongo uno de 10, no se absorbe, de 12 tampoco, entonces acá. Ajá, se me presentan otros problemas ahí arriba. Fíjense, tengo que ir jugando. No, este es arriba. ¿De cuánto tenía? 16. Sí, y si no cumple con las armaduras, menos de 10 ya no, tampoco, ¿no? Bueno, si no cumple con esta parte, fíjense, lo que tendría que hacer es introducir ramas que ya están introducidas las ramas transversales y aumentar aquí. No tengo opción de trabajar con mayores a 8, pero sí a quitarla. Separación de refuerzos. Está trabajando al 94%. Fíjense que yo le doy una opción, el programa tiene la opción de trabajar al 95% del cumplimiento y me está faltando un medio por ciento. Por eso es que es difícil de cumplir con este dato. Entonces, si yo estoy al 94.5%, ya pues puedo darle ese margen y trabajar, o si no, puedo configurar el programa y darle que trabaje al 90% de cumplimiento. ¿Eso qué significa? Significa que yo estoy tratando de que el programa el armado que hace el programa sea lo más efectivo posible, ¿sí? Si le doy 95, estoy exigiéndole al programa que sea lo más económico posible. Entonces, si yo le doy al 90, estoy dándole un respaldo más, le doy un 10% de oportunidad al programa de que trabaje. Sí, veo, le voy a dar cancelar, puedo tomar cualquier otro muro de acá, fíjense que este ya tiene acá estos problemas. Entonces, aquí el problema va a ser ir trabajando. Un cálculo estructural no es un chiste, entonces tampoco es que vamos a meterlo el tanque y vamos a empezar a darle todas las características y vamos a querer que salga de una sola. Fíjense, tenemos un montón de muros que examinar, uno por uno, y irlos evaluando, tratando de uniformar las armaduras para que no tengamos un montón de armaduras al final. No, esto no lo vamos a armar pedacito por pedacito, una envoltura de fierro pedacito por pedacito. Vamos a tener que hacer una envoltura de fierro total. Por lo tanto, tenemos que considerar que debemos ir creando las armaduras. ¿Sí? Si gustan, ingeniero Poveda, podemos pasar a la ronda de preguntas. Ingeniero, Sí, sí. ¿cómo considera el CIPECAT las uniones de las losas, viga y muro? Empotramiento completo. Un empotramiento. Lo considero un empotramiento completo, viga y muro. Sí, todo completamente rígido.
Gracias, ingeniero. Las armaduras de losa son en forma radial u ortogonal. No, ortogonal, fíjense, vamos a mirarlo. Vamos a dejar los muros, losas, vistas. Vamos a mirar armaduras de refuerzo, vamos a quitar la base, vamos a ver las inferiores, tanto longitudinales como transversales. A ver, le vamos a aceptar. Aquí están. ¿No? Estas son las armaduras de refuerzo, estamos en la tapa. Estamos en la tapa. Fíjense que las armaduras son ortogonales, ¿sí? No son radiales, en todo tipo de losa. Por más que la losa tenga esta forma, lo que sí se hace es el corte, ¿no? Vamos a tener armaduras de distintas longitudes, pero todas van a ser ortogonal, en referencia al eje de la losa, ¿no? En el Y, una es ortogonal al eje Y y otra al eje X. Eso sería. Sí, se me escucha, no sé, a lo mejor hemos perdido el audio. Oh. Ingeniero, otra consulta dice Ivonne Cati, el mínimo espesor del tanque, me parece, ¿cuál sería el mínimo espesor del tanque? El mínimo espesor del tanque es el que diseñamos en el AutoCAD, no sé si lo tengo abierto, pero creo que la tenemos la plantilla aquí, ahorita le voy a mostrar. Sí, esta plantilla la utilizamos acá, ¿no? Con esta ecuación, según Jiménez Montoya, determinamos el mínimo espesor del tanque, ¿sí? Donde el espesor va a ser igual al 0.5 de H más el 0.1 de R, siendo H la altura de 4 metros y R el radio de 5 metros de la base. ¿Sí? Con esto determinamos el mínimo espesor. Ingeniero, nos consultan las armaduras de las paredes, ¿cuál es la que absorbe los esfuerzos a que está sometida la estructura? De las armaduras de las paredes, ¿cuál es la que absorbe? Todas. Todas las armaduras de las paredes absorben. Fíjense, cuando diseñamos un elemento, cualquier elemento de hormigón armado, se presentan esfuerzos. A ver, ¿dónde está esto? Un ratito, voy a quitar esto para que se vea mejor. Ya. Se presentan esfuerzos los cuales son absorbidos en alguna manera por el hormigón y en otra por las armaduras. Regularmente el hormigón resiste esfuerzos, absorbe esfuerzos de compresión y las armaduras de tracción. Entonces, cada uno desarrolla su trabajo. Por tanto, las armaduras que se diseñan para las paredes del tanque están absorbiendo en su mayoría esfuerzos de tracción, pero en caso de que el hormigón o el espesor del que hayamos diseñado para el tanque no sea el suficiente y se presenten algunos esfuerzos negativos, las armaduras también, por eso es que las armaduras negativas en las paredes del tanque se refuerzan un poquito más cuando existen esfuerzos que no han podido ser absorbidos por el hormigón.
Sí, pero todas las armaduras que hay son precisamente para resolver los esfuerzos. No hay una que esté simplemente por estar. Eso sería. No hay más consultas aún escritas, no sé si alguien más quisiese hacerla, o puede escribirla o activar su micrófono para hacerla directamente. Nos consulta nuestro amigo Richard López Pérez, en respecto al encofrado para las paredes, ¿qué sugerencia se puede hacer? Bueno, para el encofrado de las paredes. Mucha, eso depende mucho de el lugar, pues, ¿no? La zona y los materiales que tengamos a disposición. Regularmente se utiliza madera, en este caso tendríamos que hacer un encofrado como una especie de entibados y no sé, podrían tener encofrados metálicos en algunos lugares, depende ya pues de lo que tengamos a mano, de lo que sea, se puede utilizar en la zona. Ya cada constructor se da su propio parámetro. Si trabajamos en Trinidad, yo les recomiendo, aquí trabajamos regularmente con 8O y que para obtener la forma, si la pregunta va más dirigida a obtener la forma, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Crear tramos rectos de a partir de 30 o 40 centímetros para poder ir dándole la forma de circunferencia al tanque. Tenemos la facilidad que tenemos tablas de 30 centímetros de ancho y esas tablas bien acomodadas podrían darle la circunferencia a este tanque. Fíjense que la prueba la podríamos hacer aquí mismo o en AutoCAD para ir viendo qué tan rectas, mejor dicho, qué tan buenas son los aportes que tenemos rectos. Yo tengo la idea de que en 30, 40 centímetros de tramo recto para un tanque así de grande, se va dando una buena circunferencia. Entonces no se ve, como les digo, no se ve tan feo como hablando de esta manera más sencilla, ¿no? Pero podrían hacerse inclusive encofrados metálicos que ya tengan hasta la forma, que vayan dando la forma por bloque, ya dependiendo de qué tenemos a mano y cómo los recursos con los que contamos también, pues, ¿no? Eso es mi parecer. ¿Quisiese alguien hacer alguna otra consulta? Bueno, colegas, se escuchan los perritos nomás. Bueno, mira, no tenemos ningún otro tipo de consultas, parece. No sé si Bueno, quiere agregar algo. entonces, sí, está bien. Hola, no sé si me escuchan bien, pero yo la verdad lo escucho entrecortado. ¿Eh? Sí, mira, estamos bien, hay buen sonido y buena imagen. Ya. Perfecto. Entonces, para terminar, yo les aconsejo que cuando trabajen con este tipo de tanques cilíndricos, tengan mucho cuidado con el diseño. Primero, el diseño para que puedan tener espacios rectos, porque
como ya pueden ver, el programa no diseña un muro completamente circular como lo hace con las vigas, por ejemplo. Pero igual, él tiene la facilidad de diseñarte una viga circular, pero cuando uno se fija bien, son pequeños tramos rectos que han formado la circunferencia. Entonces hay que tener ese cuidado, hacer una buena plantilla. Tal vez esta vez nosotros hemos sido un poco más básicos, ¿no? Hemos creado simplemente 70 espacios cuando pudieron haberse creado los 78 que calculamos inicialmente y pudo haber sido más pequeños los espacios y eso hubiera hecho que la circunferencia esté mejor. No, yo no veo problemas tampoco, pero hay que tener cuidado con eso. En el caso de tener un tanque de paredes rectas, no tenemos ningún problema, es exactamente lo mismo, solo que ya aquí vamos a tener solamente 4 paredes, mucho más sencillo. Ya no vamos a tener esta cantidad de 70 bloques que tendríamos que uniformarlos entre ellos para que puedan trabajar, ¿no? Y les recomiendo bajarle un poquito al factor de cumplimiento, que eso se puede hacer en los datos generales, donde configuramos las armaduras, bajarle un poquito al factor de cumplimiento, al 90%, 85%, dependiendo de qué tanto queremos que nos acomode las armaduras el programa. Después de eso, tal vez acomodar un poco las armaduras de la losa, ya lo vimos ayer, hacerlo por banda, pero en este caso, como no es una losa cuadrada ni rectangular, no podemos diseñar armaduras que tengan la misma longitud. Por lo tanto, en cada tramo vamos a tener armaduras que tengan distintas longitudes, por eso es que se van a presentar un montón de armaduras en este caso. ¿Sí? Y nada más que sería, yo les agradezco primero al ingeniero Mario Poveda, presidente de la CID departamental Beni, de haberme tomado en cuenta para este tipo de cursos. Con mucho gusto, si más adelante se requiere de nuestra participación, estamos prestos, somos parte de la sociedad de ingenieros y para nosotros no es ningún problema colaborar de esta manera, sobre todo a que nuestros colegas se queden en casa y no se vayan a salir a andar, pues no, y después tengamos el problema tan grande que tenemos en la ciudad y en todo Bolivia con esta pandemia. Le agradezco mucho otra vez, ingeniero Poveda, a la Sociedad de Ingenieros y a todos ustedes, queridos colegas, que se han conectado, que se interesan por irse capacitando un poquito mejor. En realidad uno nunca termina de aprender, todos nos seguimos capacitando, los que son un poco más grandecitos que nosotros se siguen capacitando todavía. Yo conozco ingenieros que están llegando a los 80 años y siguen llevando cursos, siguen aprendiendo, entonces nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y les agradezco que hayan tomado atención, espero que hayan aprendido, que les sirva. Y si tienen alguna otras consultas, ahí la Sociedad de Ingenieros les puede proporcionar mi número telefónico, no hay problema, me pueden llamar. Además de eso, LECEP Ingeniería y Construcción presta servicios de capacitación en este tipo de software, por supuesto, mucho más interiorizado, mucho más personalizado, y también se puede prestar ese tipo de cosas. En este momento, todo a distancia, todo es online, pero también en tiempos normales y regulares prestamos servicios de capacitación presenciales. Si no es más, yo me despido, ingeniero Poveda, muchas gracias. Permiso a todos los colegas. Ingeniero Eduardo Benjamín Ledesma Céspedes, queremos felicitar por esta excelente presentación y agradecerle infinitamente por la predisposición que ha tenido y el tiempo, ¿no?, para poder compartir con nosotros estos grandes temas de interés y programas de cálculo
¿no? Para que podamos en un futuro aprender y disminuir nuestros tiempos en el diseño de todas las estructuras a las cuales siempre estamos abocados. Agradecemos a nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Beni, mi persona, don Mario Poveda Vives, presidente, y de todos nuestros participantes que día a día nos están acompañando, ¿no? Y en especial el del día de hoy, con este interés que tienen sobre el diseño de tanques elevados y semienterrados a través de este gran programa que es IPCAT. Entonces, agradecerle nuevamente y esperar una nueva oportunidad pueda compartir con nosotros otro de temas, ¿no? Otro tipo de estructura o algún otro paquete que conocemos, que conoce y maneja. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Permiso. Gracias a todos. Pueden visitar la página.